justiciabilidad del derecho laboral. La otra cosa que uno encuentra es que muy rápidamente las exigencias y la justiciabilidad llegan a topes y no tienen mecanismos internacionales necesariamente a donde puedas llevar estos casos de violaciones. ¿No sería uno de las materias en donde habría que trabajar en cambios institucionales importantes? Sí. ¿Alguien más? Enrique. También una pregunta para Graciela. ¿Qué tan enraizada está la idea de derechos universales, estado de bienestar en los sindicatos? Por ejemplo, alrededor de la UNT, ¿qué hay en torno a esto? A veces se tiene la sensación de que fundamentalmente hay la búsqueda muy legítima de derechos específicos, históricos, pero una visión global de construcción ciudadana está enraizada. ¿Qué hay de esto, García? Sí, sí. ¿El Colegio de Sonora gusta hacer alguna pregunta? Sonora, ¿me escuchas? Damos pie para que los comentaristas, los ponentes puedan dar respuesta. Le tendría la palabra a Graciela, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias por los comentarios, Luis, Ignacio, haberme pedido por lo que vi, no solamente escuchaste, sino que tienes así información, creo que viste el trabajo que te envié, entonces él agregó como cosas que me parecían importantes, entonces voy a hacer algunos comentarios. Bueno, la señora Valle, ¿no? Valle, que preguntaba, yo no puedo hablar de la política demográfica, pero sí puedo decir que uno de los temas que marqué así de manera muy rápida es el tema de la necesidad de incorporar dentro de la legislación y de la política pública las políticas de conciliación, trabajo y familia. Porque el problema no es solamente de crecimiento demográfico, sino que hay una transformación de la familia importante en México, que también era un supuesto de las regulaciones laborales y de la política laboral tradicional, que el hombre era el que trabajaba, la mujer la que se quedaba en la casa y evidentemente ella se hacía cargo de todas las tareas de la reproducción. Obvio, sabemos que esto ya no es así, como se cambiaron las familias, también la mujer además se incorpora al mercado de trabajo y hay un vacío muy importante y un supuesto que no se cumple, que no siempre hay una familia para atender estas necesidades de los jóvenes, y todo esto tiene que ver con una ruptura del tejido social y por lo tanto lo que se puede hacer desde el ámbito que yo toqué, porque evidentemente son un conjunto de políticas públicas que requeriríamos para hacer una conciliación entre trabajo y familia, pero precisamente sí hacen falta reformas institucionales muy claras en la legislación para resolver todos estos problemas de, por ejemplo, el hecho de que la mujer tiene que incorporarse al mercado de trabajo en condiciones de desigualdad, porque no puede acceder a un trabajo, digamos, igual que el hombre, no puede tener una jornada completa igual que el hombre, tiene que optar, digamos, por la informalidad, por la flexibilidad, y ahí está el problema de la flexibilidad del lado de la demanda, que no existe, digamos, contemplada pues en la legislación, o sea, trabajo flexible de acuerdo a las necesidades del trabajador, no a las necesidades solamente del empleador, que es lo que se impuso en México. Entonces yo creo que esa es una beta que puede responder en parte a su inquietud, que es este resultado de las jóvenes adolescentes con hijos, bueno, todo este problema que ahora se viene discutiendo este fin de semana a partir de la encuesta nacional de la juventud, ¿no? De cómo están accediendo los jóvenes, ¿no? A la maternidad, a la paternidad, cómo están, digamos, casi el 90% de los supuestos ninis, por eso se decía el otro día en el periódico que eran ninas, porque la mayor parte eran mujeres. Entonces, bueno, toda esta temática tiene un plano, que no puedo entrar en el detalle, dentro de esta perspectiva que yo planteo de reforma laboral integral, de integrar políticas de conciliación de trabajo y familia que mejoren, evidentemente, pues esta situación, que incidan sobre ello. Bueno, la otra cuestión, aquí se planteó, bueno, está la pregunta de Clara, directamente sobre el problema de la reforma en derechos humanos. Y yo creo que
hay varias cosas importantes, lo puse también, ahí no dio tiempo a entrar en detalle, lo marqué como un avance dentro de lo que es la construcción pues, de un Estado de Derecho, el hecho de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las comisiones en general de derechos humanos tengan competencia en materia laboral. Obvio, ahí hay todo un reto de cómo bajarlo, cómo implementarlo, porque yo creo que las comisiones de derechos humanos no conocen el tema de los derechos humanos laborales, y en realidad en México la vertiente de derechos humanos laborales ha tenido poco camino, porque como es un país que ha tenido normas internas de alto nivel de protección, naturalmente, pues siempre se ha visto más que nada a la legislación nacional como el instrumento de protección y no a la legislación internacional. Pero bueno, hoy en día pues hay una reforma que coloca las normas internacionales, como sabemos, son un tratado al nivel por encima de la legislación, y esto es realmente, me parece importante como instrumento de defensa. Y ya se está viendo, el otro día me llamó la atención que el juez comercial del concurso de Mexicana de Aviación hizo una resolución diciendo que se habían violado los derechos humanos de los trabajadores, los derechos humanos laborales de los trabajadores, y justamente porque obviamente no fue una reestructuración, bueno, un cierre, no una reestructuración, obviamente que dejó en la calle a más de 10.000 trabajadores sin contemplar en ningún momento los derechos básicos o derechos humanos de estos trabajadores, el derecho a la seguridad en el empleo y todo lo demás. Entonces, sí vemos que ya empieza a tener presencia, y por eso yo digo que esto es algo sobre lo que se puede trabajar. También empezamos a tener algunas sentencias de la Corte importante, de la Suprema Corte de Justicia, que con la reforma de la ley de amparo, si se reiteran, van a ser como una especie de punta de lanza de la liberalización del mundo del trabajo. Por ejemplo, las tesis que hablan de la inconstitucionalidad de la cláusula de exclusión por separación, ¿no? O de la inconstitucionalidad de la unidad sindical obligatoria por ley. Todo esto que antes solo amparaba a los quejosos, ahora se vuelve erga omnes y va a tener un efecto generalizado. Con lo cual, independientemente de que se haga la reforma laboral o no, van a estar cambiando pues, las reglas del juego en un sentido más liberalizador, que va en contra de las posiciones que hasta ahora ha tenido el gobierno. Por supuesto, también lo he planteado, trasladar al Poder Judicial el sistema de justicia laboral es absolutamente indispensable. O sea, esto es incluso un compromiso de México en el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, por poner un instrumento que es garantizar una justicia laboral independiente, que obviamente no se ha cumplido para nada, y es una de las asignaturas pendientes, pero hay una resistencia, y por eso ponía el cuadro sobre las propuestas PRI-PAN y las propuestas PRD, en donde se ve claro que ellos mantienen la preservación del tripartismo, apoyados por la Organización Internacional del Trabajo, que por ejemplo ha hecho estudios relativamente con cierta profundidad en las propias juntas, ha descubierto, digamos, el nivel altísimo de corrupción, de ineficiencia, etcétera, pero concluye que hay que fortalecer el tripartismo. Es un poco incoherente, y por eso, bueno, hay que tomar en cuenta las posiciones de la OIT. Es un organismo tripartito que México tiene mucho cuidado con las posiciones que toma, y no nos ha ayudado en absoluto en hacer este paso, que yo creo que es indispensable, de la justicia laboral hacia el poder judicial independiente, un poder judicial independiente. Eso, por supuesto, creo que es complejo, esa transición. En realidad, casi todas las reformas institucionales en poder judicial recientes, en materia penal, etcétera, están teniendo unos problemas terribles de implementación. A veces el problema no está, como se cree, en la parálisis solo en el poder legislativo por el problema de mayorías y minorías, sino que no hay capacidad estatal de ejecución de los cambios. Entonces, esa sí es una preocupación. Me preocupa cómo van a implementar las comisiones de derechos humanos las facultades que tienen ahora. Me preocupa qué pasaría de trasladar la justicia al Poder Judicial sin una reforma previa del mismo Poder Judicial, que también tiene un conjunto de problemas importantes. En fin, pero esto es indispensable, o sea que no hay la menor duda. Yo también hice investigación de detalles sobre lo que le pasa a un trabajador cuando es despedido, y realmente un trabajador cuando es despedido normalmente tarda alrededor de 4 años un juicio de despido justificado. De manera que percibir la indemnización después de 4 años, el propósito de tener un ingreso en el momento de la pérdida del empleo, es nulo. Pero no solamente eso, sino que más o menos en la justicia local, digamos, en las juntas locales, 9 de cada 10 casos no se pueden ejecutar. Entonces es una justicia inexistente. El sistema de indemnizaciones, por eso lo marcaba,
no sirve absolutamente. No es que lo tenemos que abandonar, pero hay que complementarlo. Hay experiencias, Brasil, con sistemas de capitalización previa de las indemnizaciones combinado con seguro de desempleo. Hay otras alternativas. Nosotros estamos en eso muy atrasados en un país con una tasa de rotación laboral del 70% anual. Entonces, obvio que las indemnizaciones no han frenado lo que deben de frenar, que es el ingreso a la informalidad como única alternativa, ¿no?, para una vez que se pierde un empleo. Bueno, en fin, todo esto supone un cambio completo en el sistema de justicia y ni qué decir en materia de derechos colectivos, ¿no?, donde son las juntas, que son jueces, son partes, están ahí los sindicatos que tienen el control de las organizaciones y al mismo tiempo los que están tratando de tener organizaciones verdaderas, pugnando por un registro, pugnando por la titularidad de un contrato, con las barbaridades más grandes desde el punto de vista de la no defensa de derechos. De manera que el campo para los derechos humanos en todo este terreno es enorme y para la reestructuración completa del sistema de justicia. Claro que veo que es algo, comparando con lo que está pasando en la justicia penal y demás, que nos va a costar mucho hacer esa transición. La pregunta de Enrique. Bueno, para empezar, en México mismo, la idea de universalidad de derechos todavía yo no la veo clara, ¿no? O sea, a pesar de que se habla del seguro popular, tú mismo, que es la idea de la universalidad que se tiene, seguro popular como algo universal, tú mostraste justamente esta segmentación, estratificación. Y los sindicatos, la verdad, el 90% de los sindicatos, usar la palabra sindicato es un abuso de lenguaje, no son sindicatos, por tanto no hay la idea de representación. Y este tema no entra a los sindicatos por una razón, porque como normalmente el tema está puesto como contraposición, entonces dar derechos universales en un piso básico, es un universalismo básico, supone bajar, supone igualar. Vean ustedes la propuesta de Santiago Levy, por ejemplo, cuál es su propuesta de reforma, que es decir, tiene algunas cosas que pueden tener sentido como idea, pero la idea de él es más bien bajar la protección de los asalariados para hacer un piso básico común para todos los ciudadanos, ¿no? Que lo bueno es la idea de ciudadanizar, lo malo es el horizonte desde el que parte y la idea de que solo se va a hacer con el IVA, ¿no? No hay que tocar otro tipo, no hay que hacer otro tipo de reforma fiscal porque no es posible. Entonces, los sindicatos se defienden de esta idea más bien, porque son pocos los verdaderos que tienen, y sí que tienen verdaderamente derechos como los que antes se esperaba que iban a tener todos, ¿no? Es decir, los que tenemos, por ejemplo, los trabajadores universitarios, que son, ya vamos quedando entre los pocos, ¿no?, que tenemos la posibilidad de una carrera, la posibilidad de un conjunto de derechos, ¿no?, realmente vinculados al trabajo. Entonces, estos pocos sindicatos que todavía conservan algunos contratos colectivos con derechos importantes, ¿no?, en el ingreso, en la permanencia, en la salida y demás, obviamente temen profundamente el debate de la universalidad cuando es planteado desde la idea de que como este es un país pobre, no tiene recursos, porque no es así, pero bueno, de todas maneras sí es planteado, entonces hay que bajarle los derechos que tiene. Y además, toda la reforma neoliberal en materia laboral, aquí y en cualquier otra parte del mundo, fue sistemáticamente planteada así. Como unos tienen derechos, otros no tienen ninguno. Entonces, como si el problema de la informalidad fuera realmente causado por el efecto de la protección. Que eso es algo que yo discutiría mucho. Y los sindicatos, entonces, como les contraponen de esta manera la idea, naturalmente defienden sus intereses particulares, que es la necesidad que tienen de garantizar pues, una cierta representación de los intereses sus agremiados, y obviamente no es el eje de sus debates. Sin embargo, obviamente la ONT entiende la importancia de tener protección universal, pero no contrapuesta a los derechos de los trabajadores. Gracias. ¿No? Gracias. Yo quisiera referirme a la pregunta que plantea Luis Ignacio, porque creo que es una pregunta fundamental en este momento. Él decía, ¿cómo construir lo que aquí se está proponiendo frente a esta gran guadaña que estamos viendo en el mundo, donde lo que está pasando en Europa se está transmitiendo a todo el mundo? Entonces, creo que hay elementos para el pesimismo y para el optimismo al mismo tiempo. Por un lado, si vemos la historia, los grandes cambios han ocurrido en un momento de gran desastre. Es decir, en el caso nuestro,
de la Constitución del 17, que fue precursora en muchos aspectos en cuestión de derechos sociales, aun cuando no había las instituciones, pero había ciertas ideas ya, gérmenes, tenemos que reaquilatarla porque se dio antes de que hubiese, por ejemplo, una OIT. Del 17, la OIT surge en el 19. Es decir, ya había ideas muy avanzadas en muchas cosas, sobre todo en el aspecto del trabajo, aunque no hubiera las instituciones todavía, pero eran lo audaces para plantearlas. Las grandes reformas de los estados de bienestar en los 40 surgen en el momento en que todo el mundo estaba en una destrucción prácticamente completa, pero estaba también lo que se sentía como la amenaza del socialismo. Entonces había que crear un ente intermedio entre los estados nacionales y la sociedad para evitar las contradicciones que se producen. Hoy no tenemos ese ente o instancia mediadora entre la globalización desaforada y la sociedad. No existe todavía. Se plantea, por ejemplo, en el comercio, cómo sancionar a los estados que venden por abajo del precio, el dumping, pero no se sanciona a los estados que venden mano de obra en un salario mínimo bajísimo, o incluso se alienta a que lo hagan, como es el caso de lo que citábamos del doing business. Como en un mundo en que todo está circulando libremente, no hay previsiones claras respecto a la migración, que es un fenómeno creciente y mundial. Entonces, sí creo que falta esa instancia mediadora y que lamentablemente no estamos avanzando gran cosa en ella. Entonces, aquí le correspondería a un organismo, yo también coincido contigo que no va a ser la OIT. La OIT está muy constreñida por su conformación. Incluso cuando en una ocasión, cuando se estaba negociando el acuerdo laboral entre Estados Unidos, México y Canadá, acudimos a la OIT a que interviniera en el proceso como instancia internacional y no quiso, se hizo a un lado. Entonces, los derechos se fijan para los estados en lo particular cuando ya todo está funcionando. Yo coincido en la necesidad de cambiar la cuestión del salario, es algo en lo que no hemos avanzado como otros países, pero también aquí quiero ser un poco más, quizá soy menos optimista. Por ejemplo, Argentina o Uruguay no dependen tanto de una actividad maquiladora, no se insertaron mundialmente en ese esquema. Ellos tienen una gran dependencia de las materias primas, que actualmente los ha beneficiado muchísimo. Brasil ha fundado su política de desarrollo en otro esquema y ha dado el salto, se está dando el salto. Los Embraer, por ejemplo, donde ya hacen diseño en coordinación con otros países, pero nosotros nos hemos enfocado a la producción manufacturera más sencilla de mano de obra barata, que esa es su ventaja. Y ahí, cualquier cosa de este tipo emigra la inversión. Clara y yo estamos en un grupo que ve cuestiones de migración y veíamos cómo algunos programas de trabajadores emigrantes de México a Canadá bajo esquemas de protección se han hecho cada vez más menos protectores, porque están compitiendo ahora contra Salvador, contra Guatemala, que han bajado las normas. Entonces, mientras nosotros sigamos en ese modelo de inserción, poco podemos hacer en muchos otros campos. Es decir, hay que hacerlo, pero conjuntamente con un cambio en todo el enfoque de inserción de México en el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, está creciendo la inconformidad.
Pero me preocupa mucho lo que acaba de pasar en España. Es decir, crece la inconformidad, pero se van todos al modelo más conservador. Entonces, hasta allí yo quisiera dejar mis comentarios. Gracias. Para cerrar, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, se oye, sí. Muy breve. En cuanto al comentario de Marlene sobre la situación demográfica, bueno, me parece que en el momento en el que estamos es casi al revés. Es decir, lo que ha habido es un decrecimiento muy fuerte en la tasa de incremento demográfico, y además hay que recordar que en la década pasada prácticamente estuvimos expulsando en promedio entre 400 y 500 mil personas al año, al menos hasta 2008. Y realmente la expectativa de mediano plazo es al revés. Si no tenemos derechos laborales y si no tenemos un esquema social propiamente de compensación, lo que estamos teniendo es un problema generacional muy fuerte para quienes estemos, digamos, saliendo. Gracias, perdón, en los años siguientes. Por otro lado, me parece que lo que sí es gravísimo, que señala Marlene, es el enorme asunto ligado al deterioro de las condiciones de desarrollo, por ejemplo, para las adolescentes, para el problema sobre todo de género, donde se mantiene una situación donde tienen que insertarse en el mercado laboral, eso lo ha trabajado muchísimo Clara, al mismo tiempo que tienen que insertarse a un trabajo, tienen que seguir manteniendo una serie de tareas de hogar y al mismo tiempo tienen problemas de viviendas totalmente desarticuladas con el mundo, de facilidades, digamos, del mundo tanto tecnológico como de desplazamiento al trabajo. Entonces, ahí es donde yo creo que entra la lógica esta de las reformas integrales que plantean tanto Graciela como Norma, es decir, reformar el mundo del trabajo no es reformar solamente la Ley Federal del Trabajo. Es decir, el trabajo no depende solamente de la regulación de las normas al trabajo formal, sino está dependiendo del conjunto de regulaciones y de políticas de desarrollo que tienen que ver con las condiciones laborales de la gente, y eso tiene que ver con toda una estrategia de desarrollo, como ellas las decían. Y por otro lado, algo que me parece que es muy importante en términos de exigibilidad es también recordar que, bueno, las normas internacionales tienen una validez a nivel constitucional, y entonces ahí la defensa de los derechos laborales en México, derivados no solo de las normas laborales, sino de los acuerdos internacionales, creo que es fundamental. Y bueno, simplemente creo que al final, como nota optimista, que me parece que es importante, es a nivel internacional también, así como está creciendo, digamos, una lógica de esta orientación cada vez más liberal en términos de la lógica de elecciones, y decir, si la democracia no coincide con los requerimientos financieros, pues no nos importa la democracia, seguimos con las normas financieras vigentes, pero al mismo tiempo ya el costo político que puede estar teniendo a diestra o siniestra del seguir manteniendo el mismo esquema está siendo más alto, y al menos eso puede implicar a mediano plazo un mucho mayor cuidado en términos de simplemente defender, digamos, esta estructura plutocrática que cada vez se desarrolla más frente a la lógica de los derechos sociales. Muchísimas gracias. Damos cerrada la mesa. Recordándoles que mañana iniciamos a las 10 en punto, el registro de participantes a las 9:30, la mesa a las 10, hacia un modelo de desarrollo sustentable y viabilidad económica para el bienestar, y tendremos una sesión de todo el día hasta las 6 de la tarde. Muchas gracias, los espero mañana.